Muy buenas tardes a todos, buenos días para los que nos puedan ver desde América, que no sé si habrá alguno ahora. Bienvenidos todos a los dados de Einstein, estamos transmitiendo y parece que con menos problemas que los que tuvimos en su momento. Voy a ponerme por aquí una pantallita para poder ver mejor vuestros comentarios, si hacéis alguno, que lo pueda ir viendo, a ver si van entrando. Veo que está por aquí Dirsi, José Serrano, muy buenas compañeros roleros, bienvenidos al espacio. Y nada, en teoría tendrían que salir por aquí los comentarios, me imagino que tarde un poquito en cargar. De todas formas yo estoy viendo también por otra ventana aparte que tengo. Y nada, lo primero que deciros que... a ver, vamos a subirnos esta así un poquito. Que pediros disculpas, inmensas disculpas por lo del otro día, ¿vale? Falló la codificación y se fue todo al garete. Espero que hoy nos vaya mejor y que podamos disfrutar juntos de este nuevo intento. Debo deciros que no hay muchas garantías de que se lance. Ya hay algunos tweets de Elon Musk que está diciendo que, bueno, pues se están encontrando con varios problemillas. Veo que se incorporan también la gente de equipo Rodive, muy buenas. Estamos aquí ya, poco a poco vamos entrando todos. Y nada, yo me gustaría hablaros un poquito. Vamos a poner una imagen que sea un poco más... Ahora mismo este es el campo de lanzamiento. Estáis viendo todo el venteo. Eso significa que estamos teniendo ya lo que es la carga de combustible, del oxígeno líquido y del metano. Sabéis que primero se carga lo que es el Super Heavy, el booster, y la etapa final, que será con lo que estarán ahora, es cargar de combustible la Starship. Esta ventanita que veis aquí superior, voy a intentar, vamos a ver si lo podemos arreglar, en realidad es... a ver... En realidad lo tengo para que podamos capturar el sonido de control, ¿vale? Del centro de control de lanzamiento, por si van diciendo algo que lo podamos captar. Tenemos otras imágenes. Un segundo. Las voy a poner. Por lo menos que lo veáis desde otro punto de vista. Ahora mismo es muy temprano allí en Boca Chica, en Texas. Está comenzando a amanecer. Ya estáis viendo, no son ni las 8 de la mañana. Y se presenta un día, veo que bastante nublado, con bastantes nubes por allí. Esperemos que puedan lanzar. Lo que ocurrió la última vez fue que una de las válvulas de presurización se había congelado. Ha sido un error más o menos similar a lo que ha pasado con el lanzamiento del SLS. Son unas máquinas brutales, pero que al final necesitan de un cuidado exquisito en algunos puntos. Esas válvulas son las que conectan el combustible al cohete. El combustible se está llenando hasta el último momento porque es tan peligroso que solo se puede cargar en el justo momento antes de que se produzca el lanzamiento, pero también tienen que ser lo suficientemente sólidas como para que no haya pérdida, para que no haya escape, y lo suficientemente ligeras como para que en el momento adecuado se liberen cuando sale el cohete. Eso lo hace que tengan, a ver, podríamos poner unas válvulas mucho más preparadas. Es que tienen sus circunstancias esas válvulas y a veces las hacen pues, más débiles, ¿no? Por ejemplo, al efecto de la congelación. Tened en cuenta que cuando el oxígeno líquido o el metano líquido está pasando al interior, pues se producen unas diferencias de temperatura brutales y un frío extremo, ¿no? Eso lo podréis comprobar los buceadores cuando abrís la espita de lo que es la botella de aire, veis que el aire sale súper frío. Pues más o menos pasa eso.
Vamos a poner esto un poquito mejor. Sí. Espero que no falle. Y de momento me da la impresión de que SpaceX tenía preparado lo que es la transmisión comentada, que tengo entendido que tiene unas imágenes bastante espectaculares, a partir de las 3 menos cuarto hora española, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el plan de vuelo estimado para hoy? Voy a poner otra vez los... No estaban entrando por aquí los comentarios y eso me mosquea un poco. Un segundo, que vamos a tratar de arreglarlo. Y voy a poner los paneles, o sea, el panel de vuestro comentario para poder leer. A ver si se ha incorporado alguien. José Luis Carretero, también del equipo Raudive, se incorpora. Os decía, estamos en un vuelo test, es decir, es un vuelo de aprendizaje, no se va a lanzar ninguna carga, no es un vuelo homologado, es un prototipo, por así decirlo. Entonces, todo lo que ocurra, incluso la explosión más grande que se nos puede imaginar, que no está descartado, o como los agentes de SpaceX lo llaman, un desmontaje no programado, lo llaman a las explosiones, ¿no? Desmontaje rápido no programado. Lo que vamos a ver es un vuelo de prueba. ¿Y en qué va a consistir? Si todo va bien, la Spaceship, la Starship junto con el booster se elevarán, iniciarán su vuelo para alcanzar órbita y aproximadamente 8 minutos después del despegue, el booster se separará y amerizará en la parte del Golfo de México. Va a ser un amerizaje controlado, hará todo lo que es la maniobra de belly flop, que se llama, que es el giro que hace el cohete como para tomar tierra. Lo que pasa es que no va a haber ninguna barcaza para recogerlo, ni ningún sitio, va a caer en el mar. La Starship, por otro lado, alcanzará órbita. No hará una órbita completa a la Tierra, sino que cuando esté a la altura del Pacífico, pasado un poco Hawái, va a empezar a caer a velocidad terminal y va a impactar contra el océano, o sea, se va a desintegrar. Eso va a ser en el mejor de los casos. Esto se hace así porque entiendo yo que durante la primera parte ya van a tener muchos datos que recoger, y ahora lo que menos preocupa es el aterrizaje, que ya lo tienen bastante estudiado, tanto en cohetes como el Falcon o incluso la Starship, ya lo tienen medianamente controlado, pero lo que quieren ahora es trabajar todo lo que es el ensamblaje conjunto. Tened en cuenta que van a ser 33 motores Raptor, 33 motores con una potencia increíble que van a elevar ese cohete de 120 metros de altura. Va a ser algo impresionante. Damos la bienvenida también a Nasser, buen amigo. Bienvenido a esta transmisión espacial. La Starship tiene sus propios motores. Tiene un grupo de motores preparados son atmosféricos para funcionar en la primera fase, cuando todavía está alcanzando órbita, y luego tiene otros motores que son de vacío, se llaman. Esos motores será para impulsarla cuando esté ya en atmósfera cero, cuando esté en el espacio. Y nada, hay mucha expectación. Vamos a ver si hay algún vamos a ver si hay algún amago de transmisión. Sí, SpaceX ya está transmitiendo. Vamos a subir un poquito.
Lo que estamos viendo ahora mismo son las losetas. Estas losetas son para evitar el calentamiento masivo que tendrá la Starship cuando reentre en la atmósfera. La velocidad es tan alta que las pequeñas partículas que tiene la atmósfera hacen que se caliente el casco a unas temperaturas increíbles. Entonces usa estas losetas en forma de panel de abeja que están colocadas en la superficie y permitirán, en teoría, que resista la reentrada. Aquí estamos viendo el morro de la Starship. Es una nave espectacular, a mí me encanta porque, no sé, como aficionado a Tintín que soy, pues recordar estas formas así tan tintinescas me congratula. Además es un conjunto que para lo supermasivo que es usa muy pocas etapas, usa solo 2 etapas. La primera, que es el booster, y la segunda, que es la Starship. Ahí la estáis viendo, con esos alerones diseñados para controlar la caída mientras está reentrando. Ahí podemos ver el tiempo estimado para el lanzamiento. Estamos a 27 minutos. Todavía se está realizando la carga de combustible en la Starship. Y este que estáis viendo es el locutor, la voz que normalmente oímos en los lanzamientos. Está hablando de que se está produciendo ahora mismo la carga, que es a una temperatura súper baja. Y nada. Fijaros la torre que han construido. Todo esto se ha construido en el último medio año. Acordaros que tuvimos una racha de lanzamientos de la Starship cuando era solo lo que es la nave, sin el booster, para que se estaba buscando la forma de que aterrizara con corrección. Y después había como un silencio, ¿no? SpaceX no es que no haya hecho nada, es que estaban construyendo lo que ellos llaman la Starbase, la base estelar. Y tiene, pues aparte de la rampa de lanzamiento, tiene un montón de como llaman, granjas de combustible, ¿no? Donde tienen almacenado todo el oxígeno líquido y el metano líquido que necesitan. Es impresionante ver las colas de camiones que son necesarias para llenar este cohete. Impresionante, de verdad. Las 48 horas de retraso son en su gran mayoría porque digamos, la cola de camiones es gigantesca y tienen que ir cargándolo uno a uno, y eso es muy lento, muy... Mirad esta imagen con dron. Podemos ver ahí la granja de combustible que tienen en la parte derecha, y en la parte central la torre de lanzamiento. ...47 minutos me dice Dirsi. Pues voy a chequear. No vaya a ser que tengamos un problema. Un segundito, que a tiempo estamos. Os voy a poner de momento... Vamos a poneros aquí. De momento ahí estáis viendo la imagen de el gas saliendo. Y dame un momento que vamos a comprobar alguna cosa, ¿vale? Gracias por avisar, por cierto, Dirsi. Vamos a comprobar que tengamos bien lo que es la señal de vídeo.
Un segundo, porque ya lo hemos localizado. Os pido disculpas también una vez más porque, igual que pasó la otra vez anterior, he tenido que salir prácticamente corriendo del trabajo para poder venir aquí. Y lo que ocurre, efectivamente, Dirce, es que SpaceX no está transmitiendo todavía. Lo que estaba pillando yo era una señal probablemente del anterior lanzamiento, ¿vale? Y vamos a poner un segundo. Bien, pues efectivamente estamos a menos 43 minutos. Ahí lo podéis ver en la cámara del Las Padres. Podéis verlo. Estas cámaras están situadas en la isla, me parece que se llama South Padre, esa isla que está enfrente, justo enfrente, pero como a 8 kilómetros de distancia. Y desde ahí se toman la gran mayoría de las imágenes, porque todo lo que hay una inmensa zona acotada por seguridad, porque la carga de combustible es masiva. Estamos ante un vehículo de prueba y puede explotar en cualquier momento. Entonces hay una gran zona que está absolutamente vacía. Pero bueno, ya he corregido esa señal de vídeo y cuando estemos más cerquita pues iremos comprobando la transmisión, si SpaceX transmite. De todas formas, ya os digo que lo que es la señal de emisión, si la tenemos ahí. Bueno, contadme qué esperáis de este lanzamiento. Vamos a hacer una porra. ¿Qué esperáis? ¿Va a explotar o qué? ¿Y por qué no salen vuestros comentarios? Eso... Estoy revisando lo de los comentarios, ¿vale? A ver si podemos darle salida, pero no entiendo por qué no se ven en pantalla. Seguimos viendo el venteo en la granja de combustible. Eso significa que están bombeando gas a cascoporro, a tope. Saludamos a Ana Belén, a mi hermana, que nunca se pierde ahí ningún lanzamiento. Bueno, ¿tú piensas que va a salir bien? Bueno, pues Elon Musk no lo cree tanto. Originalmente decía que había un 50% de probabilidad de que explotara.
Parece que el control de emisión va a empezar a transmitir. Un segundo que vamos a bajar el volumen en cuanto lo localicemos. Tenemos transmisión de SpaceX, que ya me va a permitir por lo menos configurarlo para que lo tengamos listo cuando haga falta. Aquí la tenemos. De momento solo tenemos el logo, pero ya anuncia que pronto se iniciará. Lo que se está viendo, por un lado, sí, parece que el tiempo está un poco turbio. No sé si es por pensar que está cerca del mar. Entonces, por la mañana siempre el ambiente marino suele generar nieblas que se despejan con el día, ¿no? Cuando se levante el sol, que lo hará en breve, ya se están mostrando ahí algunos rayos, se debe despejar esa niebla. Por otro lado, lo que se veía en la granja de tanques de combustible era fundamentalmente condensación por el tránsito de ese combustible líquido, que cuando pierde temperatura se convierte en gas. O cuando pierde o cuando gana, porque esto está bajo cero, claro. Bueno, pues aquí poco. Vamos a irnos de nuevo a la otra cámara. Por lo menos vemos algo. ¿Lo veis? Todo eso es lo que yo os digo, la condensación de los gases. Siguen cargando combustible. Apenas que no tenemos aquí ninguna imagen de lo que es la propia Starship para ver por dónde está saliendo el vapor. Eso nos indicaría cuál es el nivel de carga. 35 minutos para el lanzamiento, si no hay atrasos, claro. Y todavía no tenemos transmisión en SpaceX.
Como os comentaba en la otra ocasión, en la que apenas podía mandar un mensaje con los problemas que había, es muy importante que SpaceX se dé prisa en el desarrollo de los diferentes de las diferentes capacidades de la Starship, porque tiene un contrato con NASA. El alunizador va a ser de Starship, entonces es necesario que se den prisa, vaya. Os pongo aquí ya que está empezando a transmitir. Por lo menos vemos imágenes, mirad las diferentes imágenes de los descensos de la Starship. Es brutal todo lo que ha construido esta gente en muy poco tiempo. Mirad los motores. La parte central, los motores centrales del booster se mueven. Eso le permite, pues, dirigir, ¿no? Dirigir tanto las inserciones como los despegues. Y fijaros las pinzas que han ideado para mover la Starship y colocarla en lo alto del booster. Todo automatizado. Ahí tenemos ya la cuenta atrás oficial. T-33 minutos. Ahí tenemos señal de audio. Lift off together for the first time in exactly 33 minutes from now. Thanks for tuning in. I'm 𝐤𝐮𝐞𝐝, Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. And I'm 𝐩𝐻𝐻𝑦, a Space Operations Engineer here at SpaceX. Es la primera vez que se lanza un lanzamiento orbital desde Texas, eso es lo que están diciendo también. SpaceX teams investigated the issue and y ahí la tenemos. This valve had Esas son moisture in imágenes de it, which ahora. caused the valve to freeze up when we were loading super chilled liquid oxygen into the booster. Now, these valves are super important because we actually need a pressurant to go back into the tank as we consume propellant, and we actually use Mirad cómo el vapor ya sale también de la Starship. Eso significa que el combustible ha llegado hasta ella, que es lo último que se carga. Y mirad la marea de vapor que hay en la granja. Like drinking out of a thin plastic water bottle. If you're chugging that water, it crinkles if you don't let air back into it. So we use that hot exhaust gas from the Raptor engines to refill that consumed volume as propellant is depleted. So it was a great find by the countdown, and that's why we have a countdown, is to allow us to find those issues prior to liftoff. Toda la parte negra de la Starship es la que está recubierta de losetas para la reentrada. Fijaros que en el otro lado no tiene losetas. It will be the world's most powerful launch vehicle once fully developed and have twice the thrust of the Saturn V rocket. But the key breakthrough with Starship is that it will be fully reusable and capable of carrying up to 150 metric tons of payload to orbit in a Si la Starship consigue moverse adecuadamente y poner la panza que tiene llena de losetas como zona de contacto con la atmósfera, tiene probabilidades de sobrevivir. Si entra del otro lado, se desintegrará. Vamos, arderá. Mirad, desde donde está saliendo el gas, esa es la parte, hasta ahí ha llegado el combustible. Tiene que llegar hasta arriba. Now, for today's test, we will be the first of many as we work towards transitioning Starship from a developmental 120 metros. Cuando la ves así, la escala es tan terrible que no tiene conciencia, pero imaginaros un edificio de 40 pisos, pues más o menos sería eso. We are so excited for this. The purposes for today's flight, we will consider any data received that helps inform and improve future builds of Starship as a success. From a milestone standpoint, están diciendo ahora que cualquier dato que se recoja de esta prueba se considera un éxito. Decía, hasta las explosiones, los fallos, son datos que se recogen. Aquí nos van a mostrar el plan de vuelo, lo que esperan que haga.
base of the vehicle and lift off, clear the pad away down from Despegará. And then it'll go into ascent. Coge la inclinación correcta para entrar en órbita. A los 8 minutos se separa el booster. El booster hará la maniobra esta que estáis viendo para reentrar, como si fuera a aterrizar, aunque va a caer al agua. La Starship continuará. At altitudes ranging between 150 and 250 kilometers before re-entering Earth's atmosphere and make Y caerá landing in the Pacific más allá de Hawái, en el Océano Pacífico. Va a ser una entrada terminal, o sea que se va a destruir completamente. After separation, that is to say, if we even make it that far. But we do promise that whatever views we do have, we will bring them to you live. Yep, we have a couple of ground stations along the way, so if we are able to get good telemetry, assuming we make it that far into the ascent, then of course those will be available on the stream. And also worth mentioning today, like the whole, just getting the vehicle. Impresionante el vehículo, ¿verdad? We are going to be trying to reduce complexity by attempting those hard water landings instead of trying a normal landing like you're used to on Falcon 9. Exactly. We are not attempting to recover these vehicles, so yeah, hard landings in store for both. Now, in a little bit, we'll take a closer look at the vehicle and the launch pad, but first, the teams have been doing a tremendous amount of work over the Mirad last toda la gente, todo el equipo de SpaceX. Están a tope ahí. Esto no es el centro de control, pero sí serán pues todos los trabajadores, los diferentes operarios que van a verlo. Y lo que estamos viendo aquí es la zona de observación del público. Both SpaceX employees, friends and family, and members of the public are gathering to watch Starship lift off, and we can see the crowds are gathering there as well. And of course, we want to give a shout out to Esto sí es el centro de control. You see them there on screen, members of our launch command, our Star Command Center, that is our Starbase Launch Control Center. Yep, those are the operators today who are going to be reviewing all the data and of course qué imágenes, espectacular. Checking the status to try to get in today's launch attempt just around 27 minutes from now. And one thing I do want to mention, I misspoke. It's not the South Padre Amphitheater, it's the Cameron County Amphitheater. Now, the entire Starship structure on your screen is made from stainless steel. When it's stacked, it stands about 120 meters tall. It's about 9 meters around. And we have this awesome video that shows you 120 metros de altura, 9 metros de diámetro. La Starship, lo que estáis viendo en la parte superior, es un vehículo que será reconfigurable, es decir, habrá una Starship que será lunar, habrá una Starship que servirá como cargador de combustible para reabastecer a otras Starship. Habrá Starships que servirán para transportar materiales y Starships para transportar personas. El aspecto general será similar, pero tendrá modificaciones. Now, let's talk about the Super Heavy. Its name says everything. It's super, it's heavy, it's super heavy. When it's operational, it'll be responsible for providing the power to escape that mighty gravitational pull of Earth that we've got here and take Starship into orbit. The booster itself stands about 70 meters tall and is roughly the same height as a fully integrated Falcon 9, which is just so crazy to me. But this super heavy booster has a diameter roughly 2.5 times that of Falcon 9, and with 33 much larger engines. We have a beautiful view here. This is one of my favorite views that we're going to get today. El booster solo mide 70 metros. Mira, aquí estáis viendo los motores, la parrilla de motores. Los motores centrales son los que se mueven, los rastros centrales, y los exteriores, el círculo completamente exterior, ese no, ese está fijo. Pero tiene como dos círculos, uno absolutamente interno, el núcleo que se mueve,
otro círculo alrededor de ese que también se mueve, y los exteriores que no se mueven. To allow the booster to steer itself, just as you said, 𝐸𝐻𝐻𝐻. And we'll get some great shots later of actually a wiggle test that we perform ahead of liftoff, just to make sure that all those engines are able to control their full El vapor está saliendo ya desde una parte muy alta. One thing to note, those Raptor engines are completely designed and manufactured in-house. They are, as many of you know that have been following along, they are a reusable methane oxygen staged combustion type engine. So it's a lot of words there. Ahora creo que están cargando el oxígeno líquido. That staged combustion means that we combust the propellant in stages. That we kind of pre-combust them in a pre-burner, and by doing so, it allows the engine to be more efficient, i.e. more powerful. Yeah. Now, like Falcon 9, the Super Heavy has 4 grid fins to assist with orienting itself in its return back to Earth. We got a shot of them there beneath the Starship's aft flaps. Now, as we talked about earlier, Super Heavy is not going to be attempting a land landing today, but with this flight test, we're still trying to get as much data as we can. We're focusing on the fundamental systems and operations, so that's the liftoff portion, but we are going to try to get some data on how the fins work and for that water landing. Ahí veis la conexión de lo que es la Starship con el booster. Now, Starship, or the spacecraft, is the second stage, and it makes up the top portion of the vehicle. It's designed for carrying passengers and cargo to Earth orbit and beyond. It stands about 50 meters tall, which is a little taller than the Statue of Liberty. It's comprised of 6 Raptor engines, 3 sea level and 3 vacuum engines, which are optimized to operate in the vacuum of space, and they provide a maximum of 258,000 tons of thrust in vacuum. Spacecraft is also outfitted with 4 flaps to help aerodynamically control the vehicle's attitude, which you can see those 2 forward flaps there on your screen now. So they help control the vehicle's attitude during atmospheric flight and enable precise landing at the intended location. Now, one thing we gotta mention, the heat shields. They are iconic. Starship is wrapped in a heat shield, which is composed of 18,000 hexagonal ceramic Esto lo que estamos viendo aquí es una prueba de materiales con los para las losetas térmicas, ¿no? Entonces lo que están ahí es emitiendo calor para ver cómo lo resisten. Esto es lo que veíamos antes. As you can imagine, it sits on the curved portions of the Starship vehicle. Now, the one that I've got is a hexagonal tile that's more flat, and it's really used. Ahí nos está mostrando los dos tipos de loseta que tienen. Una que es así como curva o que tiene. That ends up causing a lot of heating along the surface, and without a heat shield, that would go straight into the structure. Yeah, one thing that's amazing to me, especially when I first picked up one of these heat shield tiles, is that they're so light. They almost feel like they're made out of foam. They're that light, and they kind of sound like it too. And one thing that we do want to mention, in order to reject the maximum amount of heat during that entry, like 𝐩𝐻𝐻𝐻 was just saying, they're black, and that's because black helps reject that heat that is building up on the exterior of the heat shield. Now, Starship is designed for vertical takeoff and landing as opposed to taking off and landing like an airplane, and that's because that's really important because we don't have runways on the moon or Mars. Fortunately, at those destinations, the gravity is not as high as it is here on Earth. On Mars, the gravity is just 1/3 of what it is here on Earth, and on the moon, it's just a 1/6. So in both of those cases, Starship, with just its engines, can take off without needing. Lo que nos están explicando aquí es que la Starship necesita un booster para salir a órbita aquí en la Tierra, pero que afortunadamente, por ejemplo, en lugares como la Luna o Marte, la Starship podrá salir a órbita con sus propios motores, no necesitará el booster. It will certainly make for a very exciting end to today's test. At this point in time, recordad lo que os digo muchas veces, bueno, los que nos vemos desvirtualizadamente, que el planeta Tierra está a un pelo de no poder lanzar cohetes al exterior por hay como un límite en función del volumen del planeta, y a partir de determinado volumen la gravedad es tan masiva que no te permite salir.
Aquí estamos viendo la carga actual. Por ejemplo, en la Starship de líquido, de oxígeno líquido tiene 96% y de metano 97%. Y en el booster pues tenemos un 74% de metano y un 76% de oxígeno líquido. Ahí vemos que de momento la luz, que todo está en verde en lo que respecta al tiempo. El range, que es digamos las operaciones a larga distancia que tiene que hacer SpaceX, también están preparados. Lo único que no está preparado es la torre de lanzamiento, porque todavía están haciendo la carga. O sea que todo parece bien. Y entramos en los 20 minutos finales. Now, right now, at T-minus 19 minutes and counting from liftoff, the weather and winds are looking good. El tiempo y el viento se parece bueno. They're at 18 miles an hour. As the morning continues, they will increase, but that is below our limits right now. We're also looking at upper altitude winds. We're waiting for one more balloon, but we believe that we're going to be go. On the launch vehicle itself, the teams, the good news, they're not working any issues right now. But if for some reason we do not make our test flight today, if we have to hold, we have a backup launch window. However, we're not sure when it would be. It could be 24 or 48 hours after today. It'll depend on how far we get into the countdown. But right now, heading for a T0 at 8:28 Central, 13:28 Universal Time. Kate, everything is looking good. Llegamos casi a las 8 de la mañana, horario de Texas. Multiplanetary, we need a fully reusable vehicle that's capable of carrying a huge amount of cargo and a lot of people to orbit and have a pretty quick turnaround. Equipo Raudive, que yo sepa, no. Esto forma parte de SpaceX. Ignoro, es muy posible que haya ingenieros españoles porque es una compañía enorme y los ingenieros españoles están por todos lados. Pero lo ignoro, ¿vale? Aquí en esta simulación estamos viendo la separación del booster y cómo este reentra en unas condiciones normales para ser capturado por esas pinzas y ponerlo en situación de disponible para otro nuevo lanzamiento. Y aquí estáis viendo pues, el gran sueño de Elon Musk, ¿no? Llegar a Marte con su nave. Version of our Starlink satellites, and that's super exciting because our next generation satellites represent a step forward in Starlink's capabilities and will allow us to connect millions of more people around the world with high-speed. Aquí están hablando de las diferentes capacidades y modelos que pueden desarrollar de la Starship. Let's talk a little about how we got to where we are today. Entramos en los 16 minutos últimos. Muy pronto van a empezar a enfriarse los motores. Los motores tienen que ponerse a una temperatura muy fría antes del lanzamiento. Mirad, esta cafetera, esto que veis aquí, fue el primer prototipo de la Starship. Este es el vuelo inicial con el que se inauguró este proyecto. Muy diferente, como veis, a lo actual, pero que ya permitía pues, lo que querían los ingenieros, poder controlar los motores, poder controlar el aterrizaje. No recuerdo si esto lo retransmití en directo o no. Sí, seguro que lo vi. Pero mirad la cafetera como vuela. Y estos fueron ya los primeros intentos con la Starship, los primeros modelos, las primeras versiones, con unos estrellamientos catastróficos espectaculares. In December 2020, SN8 demonstrated a first of its kind controlled aerodynamic descent and landing flip maneuver. Aquí, por ejemplo, es lo que están explicando. No se pretendía tanto aterrizar como aprender a controlar la maniobra, el belly flop, la maniobra que tiene que hacer la nave para ponerse, digamos, en forma de poder aterrizar. While it didn't stick the landing, the test was a major milestone in the development of Starship.
Esta maniobra la tienen muy ensayada en el Falcon, ¿no? Porque están lanzando cohetes prácticamente todos los días. Pero en un vehículo tan masivo como este, pues hacía falta probarlo también. Y las explosiones eran, ya lo estáis viendo. In February of 2021, we had a nominal ascent. We executed the engine cutoffs once we got to the top of the altitude window. We did that belly flop maneuver, which is so much more fun to say than controlled descent, aerodynamic maneuver. That was all stable, but unfortunately we had a dramatic end on this flight as well. We had a failure. Al principio recuerdo que había muchas dudas porque al principio querían aterrizar con todos los motores, luego tenía demasiada potencia. Mira. ¡Oh! ¡Qué desastre! Pero bueno, así se aprende. Hay dos formas en ingeniería aeroespacial de funcionar. Cuando tienes poco dinero, tardan mucho en desarrollar los proyectos porque tienes que hacer mucho análisis, muchos estudios, digamos, sobre el papel, en ordenadores, muchas simulaciones. Eso lleva mucho tiempo. Y cuando tienes dinero, lo que haces es prototipos y con ellos se aprende mucho más rápido. Pero hace falta dinero. This was the first Starship prototype to fly, control its descent, safely land, and be recovered in one piece. And people were cheering like crazy after that test flight. Now, having achieved those successes in our suborbital campaign, El Curiosity todavía le queda bastante. El Curiosity está ahora mismo preparando muestras para su posterior recogida por otra misión. Pero está encontrando cosas muy interesantes allí en Marte. Flights and will help humanity get to the moon, travel to Mars and beyond in our solar system. This is all just basically. No os preocupéis porque ahora cuando lleguemos a minutos finales nos pondremos en una pantalla más grande para que se vea más el cohete y menos yo. We like to test early and often, publicly as well in our case, and that's both for hardware and software. And while it doesn't always go as expected, we learn so much from it, and it informs our next attempt. Yeah, we learn a lot from actually putting the vehicle through flight-like tests. Even the test on Monday gave us an opportunity to learn more about the vehicle into today's launch attempt, and so far things are looking really good. Now, we are continuing into our countdown. We're about T-minus 12 minutes to go. I think it's a perfect time for another check-in with John Inspector. How's it going, John? Voy a mirar el Twitter a ver si tenemos noticias de Elon Musk, pero me imagino que ahora mismo... You can see the T clock there on your screen, T-minus 12 minutes, 10 seconds, and counting. Propellant loading is continuing on both the Super Heavy and the ship stages. You can see the graphic on the left-hand side of the screen. Most recently, we began loading liquid oxygen and liquid methane fuel into the header tanks on Starship. Mirad cómo ha aumentado el oxígeno líquido y el metano en el booster. Ya vamos por el 85%. That'll be wrapping up at about that will be wrapping up about T-minus 9 minutes. Hasta el último momento se está cargando combustible. Are loaded for flight right now. The Super Heavy first stage booster propellant loading is continuing. That'll go to about T-minus. Y los más no dicen nada que nos pueda asustar. Habla que el lanzamiento está en curso. And we're also configuring the launch pad for liftoff. The booster hold downs have been unlatched. They'll be ready to retract at liftoff. And the second stage quick disconnect is beginning its configuration for release. The methane and liquid oxygen propellants currently going to the second stage go through that quick disconnect. That's that arm that reaches out from the tower to the base of the second stage. The SpaceX team continues to check in with the Coast Guard. Good news is we've not heard any reports of boats in the safety perimeter as the launch vehicle heads out over the Gulf of Mexico. So right now, T-minus 10 minutes, 40 seconds, and counting. Everything continues to go well for an on-time launch. Now, today's
test flight is taking place out of our Starbase facility in South Texas, and that test site has gone through a huge amount of development over the last couple Toda of esta years. zona, todo lo que es Boca Chica, encontró un desarrollo económico muy grande a raíz de que SpaceX decidiera lanzar desde allí. Está muy cerca de México, de hecho desde algunas localidades de México, las más norteñas, se puede ver el lanzamiento. Lo que tenemos que estar atentos y no sé si podré transmitirlo, si coincide, si... nosotros tenemos también una empresa de lanzamiento espacial, se llama PLD Space, y tienen su base, iniciaron su movimiento en Elche, en Alicante, perdón, en Elche no, en Alicante, y ahora han montado la base en Huelva. Desde allí van a empezar a lanzar los cohetes españoles que se llaman Miura, y también es interesante, son unos lanzadores pequeñitos pero que también permiten experimentaciones en gravedad cero y algunas cosas interesantes. And we're very thankful to Cameron County for being so supportive. This is a view from the Cameron County Amphitheater, and there's a crowd there, and you can tell by the energy here in Hawthorne as well that everyone's getting really exciting. I feel my own heart rate going up and up. I know, it must be really, really exciting to go see this. And I mean, just the sheer amount of power on Starship. Fijaros que alrededor no hay nada. O sea, todas las carreteras y todo eso está cortado al tráfico alrededor porque es bastante peligroso el asunto. Thank you, 𝐩𝐻𝐻𝐬. T-minus just over 8 minutes to the first test flight of Starship. 8 minutos. Currently, we are pressurizing second stage. Están presurizando la Starship, la segunda etapa. We're also getting ready for propellant load tank pressurization on the first stage. In fact, we are just now closing out header tank load on the second stage. Now with the header tanks loaded and closed out, that means we're down to just the first stage to finish loading. That'll finish about T-minus 3 minutes. And at that point, when both stages are Dice loaded, que el llenado de combustible se acabará o concluirá a T-3 minutos. Now in the next few Es decir, minutes, prácticamente cuando ya se inician las etapas finales del lanzamiento. Automated flight termination system will be armed, and a final TVC checkout will be performed. Those are the engine wiggles, and hopefully we'll be able to see that with the cameras underneath the vehicle and maybe even the second stage engines. And there's a view looking underneath the super heavy first stage with the 33 Aquí tenemos los motores. engines. Now, a reminder as we continue counting down, if we do need to hold, the point where we hold the clock would be at T-minus 40 seconds. We can pause there. Typically in the past, if we need a little bit more time to finish final checkouts or do some pressurization of the onboard storage tanks, that's where we would hold. But currently, we're not hearing a need to hold, so at 6 minutes, 27 seconds, everything looks good. Todo parece bien. Buenas señales. Nos ha dicho que normalmente en ocasiones anteriores en este punto habían necesitado parar el reloj un momento para comprobar toda la presurización del vehículo, pero que en este momento todo parece bien. It's pretty different than what we do or what we're attempting to do today. We're actually going to be igniting those 33 engines in banks or clusters, and that sequence starts at T-minus 6 seconds. Yeah, and the ignition sequence is a little bit different, both in terms of the timing and also the ignition method. So on Falcon 9, we use a chemical called T-tab.
it's a pyrophoric material, so that means when you mix the two together, it produces a flame that kicks off that green characteristic spark on Falcon 9 missions. But actually on Starship, we use electrical ignition systems. Many of those are integrated on the ground system here. And the electrical ignition, we start lighting the banks at T-minus 6 seconds, and then over the next 4 seconds, the 3 sets of banks will ignite and eventually bring the booster up to a thrust to weight greater than 1 and hopefully ascent. Super exciting. Like we said, pretty different from our Falcon 9 launches, and so this will be the first time that any of us have gotten to see this type of integrated test flight with both the Starship and the Super Heavy booster. Están aplaudiendo, ¿qué pasa? In the T-minus 5 minutes. We want to remind everyone that success today. La gente está muy excitada. Yeah, it looks fun down there. It Come sure on, go join them. For today, success is anything that we learn that helps improve the future builds of Starship. If we lift off and clear the pad, we're calling that a win. A great shot of the pad there, a great shot of the quick disconnect on the second stage. You can see the frost line on the booster where that methane is fully topped up. I think we're just coming up on the last few minutes here of propellant fill on the booster. Yo creo que nos vamos a poner ya en pantalla grande. Disconnect is going to separate away as we actually get into the ignition sequence, but it's providing electrical connections now and also providing the propellants that we're loading into the vehicle. Yeah. We're just now under 4 minutes until liftoff of the Starship flight test. We've been following along for what honestly seems like days and days now, but really it kind of comes down to years. It has been a long time to get to where we are today. Now, fast forwarding a little bit, we have the opportunity to hold, if necessary, at 40 seconds. And we are able to hold there for about 15 minutes, or up to 15 minutes, and still be able to lift off. Yeah, that's a little bit different from Falcon. For the propellant sequence on Falcon that we don't have the opportunity to hold. So that's a cool new capability on Starship. Yep. Right now, estamos a 10 menos 3 minutos. And counting. We've got some great views from the drone. It's nice that the fog is slowly lifting. We get some of the blue skies, hopefully good views. What we're waiting for right now is closeout of propellant loading on the first stage. That should be wrapping up here shortly. In fact, it looks like fuel fill and drain valves are coming closed. That means first stage is fully loaded. Second stage fully loaded. Completamente cargado, la primera y la segunda etapa. On board the Starship launch vehicle. I want to take a quick moment to say that the crowd energy here is electric. I feel like it's Falcon Heavy test demo all over again. And hopefully you'll hear us as we get into the plus count. But right now, next activity is coming up. The flight termination system arms at T-minus 2 minutes. Thrust vector control checkouts at T-minus 2 minutes. And then after that, major activity will be the T-minus 40-second gate. There's a view looking up at the 33 Raptor engines. There are 20 engines in a circle. Ese vapor que estáis viendo es del frío que tienen ahora los motores, de la criogenización que se está produciendo. Menos de 2 minutos. I don't think I've ever seen someone so excited for TBC wiggles. Love this view. These are the 33 Raptor engines at the Y no sé cómo va a quedar la cámara que está apuntando a estos motores. No sé si la van a poder salvar. We're currently inside 90 seconds. Porque lo que tiene que soltar eso. 40 seconds. That is a gate, a decision point. We're waiting. Possibility the propulsion team may need a few minutes. Flight termination system is armed for flight. We're getting ready for T-minus. Han armado el terminador de vuelo, es decir, si ven que la cosa se descontrola mucho, pueden autodestruir el vehículo. Y entramos en la cuenta final. 50 segundos. Next, we'll see as we get past T-minus 40 seconds for final checks of the vehicle.
Vamos a ver, vamos a ver. Bien. ¿30 segundos? Okay, you can see the clock is recycled. Flight director has called a hold. ¿Qué ha pasado? We are Han recycling. ordenado una parada de reloj a menos 30 segundos me ha parecido leer. Minus 40 seconds. They could go to an earlier point. Give us a minute to listen into the nets and we'll see if we can get you more information to share. Mira, están saliendo comentarios aquí, pero los que no deben. Vamos a esperar a ver qué dicen. Esto es así, esto es así. Y esperemos que no nos toquen muchos acelerones de estos para nada. Pero bueno, ya hemos llegado más cerca. Dice que aquí que han parado el reloj para un chequeo final. Es que iban sin ninguna parada de reloj y eso es muy raro. Martín el marciano dice que sí que fuman en la nave. Pues sí, tienen que estar nerviosillos. Vamos a ver si tenemos algo más de información, porque de momento no hay información. Vamos a ver si nos dicen algo en Twitter. No, de momento nada. Innsbrucker again here at the Hawthorne webcast desk. We're holding a T-minus 40 seconds. What we've heard so far is we have a couple of issues we're working. One is the booster tank pressurization. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held at T-minus 40 seconds before to pressurize. That appears to have been resolved. At the same time on the second stage, they're working some final purging. We should know very shortly if that is cleared and if we'll continue the countdown. Everyone, especially that person, is excited to keep going. Like John said, we should know shortly if we are able to continue. But as we mentioned before, we are able to hold up to 15 minutes and still be able to lift off today. Yeah, on Falcon 9, it's a little bit different. Once we start propellant Me parece loading, que we solo pretty es much have to go at the una targeted parada. time. Otherwise, the propellants can warm up, and we may not have the performance for that particular mission profile. It's a little bit different on And Starship. folks, if I can interrupt, Yeah. it looks like they're clearing all the flags, and we're going to release at T-minus 40 seconds. Parece que van a liberar el reloj a T-40 segundos. Team working quickly through their issues on first and second stages. Venga, vamos. And I'm sure all of the rehearsals and simulations that they've been doing have prepared them to evaluate this data quickly to try to get us in for today's launch attempt. For those of you just joining, we have a brief hold at the T-minus 40 second mark. The team is resolving one issue with the bleed purge on the stage 2 Raptors. Like John just said, the teams are quickly working that, and it looks like the flags are being cleared as we speak. So we should be able to resume the launch countdown any moment now. El lanzamiento es desde Boca Chica, en Texas, Estados Unidos. It restarts from the 40-second period, and then we keep going unless another condition pops up. So stick around, because Starship could be going here real soon. Don't walk away, that's for sure. Amazing views here coming to us from Starbase, Texas.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tenemos. Menos 30 segundos. T-minus 15 seconds. 10 segundos. 10, 9, Ahí va. Ahí se enciende, mirad, mirad, mirad. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale? Sí, sí, está saliendo. Mirad, mirad. Zero post-launch flight operations. Brutal. Brutal. Booster after chamber pressure is nominal. Presión nominal de momento. 30 segundos desde el despegue. Plus 43 seconds into the test flight of the inaugural Starship vehicle. Brutal. Tower cleared. We're into pitch over. No se ha diseñado ningún cohete con la potencia de What a este. sight Hasta from el the ground momento. cameras at Starbase. Nominal. Yes. We're flying at twice the thrust of the Es Saturn la V máquina heading más to poderosa space. que hemos diseñado. Acquisition of signal for Brutal. 15. Ahora hay un momento crítico, el momento de max Q, cuando el cohete sufre la mayor Going presión. through the period of maximum aerodynamic pressure. As the velocity increases, the density of the atmosphere is decreasing, Max Q. lessening stress Pasamos on the Max Q. vehicle. The call out, A Max partir Q de ahora es now. más fácil todo. Casi 1000 kilómetros por hora. Y una altitud de 11 kilómetros. Continuing to watch the first stage as we head downrange. El booster sigue empujando. 100 seconds into flight. Our next major activity is going to be Acquisition signal, shutdown of Houston. the first stage. Houston tracking station now acquiring the vehicle. With shutdown, we will get separation of Starship from Super Heavy and ignition of the 20 Starship kilómetros de engines. altura y más When de Starship 1500 kilómetros por hora. we light up 6 engines in a staggered 2 minutos de sequence. vuelo. If all goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Onboard view from Starship. Una cámara a bordo han puesto. On the second stage. Y ahora nos van a, me imagino, nos van a poner Now after stage separation, the first el stage momento will de la flip separación. and begin a boost back maneuver for landing in the Gulf. Continuing to fly, 2 minutes 40 seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Booster engine cut off. ¿Qué está pasando ahí? Beginning to flip for stage separation. Está rotando. As of right now, we are awaiting stage separation, Están esperando todavía la separación. where Starship should separate from the Super Heavy booster. Pero vamos, que ahora mismo está a lo loco, me da la impresión. Okay, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is does not appear to be a nominal situation. Claro, esto no es una situación Yeah, it nominal, es does lo que nos appear están to be diciendo. spinning, Lo but mismo tienen que do hasta wanna que remind autodestruirlo everyone para... Everything after clearing the tower was icing on Oh, the ahí cake. está. Ahí tenéis los fuegos artificiales. El desmontaje rápido no programado. Ahí lo tenéis. As we promised, an exciting end to the Starship inaugural integrated Bueno, no test está mal, flight. se ha elevado durante bastantes minutos. Hay algunas cosillas que mejorar, obviamente.
Pero los ensayos de SpaceX son así. Everyone here Siempre espectaculares. pumped to clear the pad and make it this far into the test flight, the first integrated flight of the booster and the Starship No, vehicle. si cuando empezaba a rotar ya Flag era there señal de que of algo no iba our bien. Control center at Starbase, which we refer to as Star Command. As we said before, obviously we wanted to make it all the way through, but to get this far, honestly, is amazing. Well, if you're just joining us, Starship just experienced what we call a rapid unscheduled disassembly or a run during ascent. Lo que yo os decía, un desmontaje rápido no programado. This is the first test flight of Starship, and the goal was to gather the data, and as we said, clear the pad and get ready to go again. So you never know exactly what's going to happen, but as we promised, excitement is guaranteed. Dicen que Starship no gave us a garantizan rather nunca lo que va a spectacular ocurrir, end, solo but it was garantiza truly an incredible la test emoción. thus far. As we mentioned at the start of today's program, any and all the data that we collected during the test is going to help us with further development of Starship, and it's going to improve the vehicle's reliability. Hay más Starship en la bahía de desarrollo, pero obviamente no lo vamos a tener. El lanzamiento no va a ser en 2 días, obviamente habrá que prepararlo. And of course, we're going to be coordinating with local authorities for the recovery operations. But honestly, what an exciting morning. Oh my gosh. We had a successful liftoff. Bueno, se from ríen porque en Starbase, realidad han Texas obtenido at muchos 8:28 a.m. datos Central de equipo Time. Rodríguez. Aunque We veamos cleared que the esto es un tower, fracaso, which no es un honestly fracaso en was absoluto. our only Porque hope. aquí han sacado un montón de We cleared the datos tower con and los que all the mejorar data el siguiente collected all the prototipo. way through, Si os fijáis, los all those prototipos siempre han ido a 33, mejor, although I think we saw porque van that 3 aprendiendo. Raptor Es lo que os engines decía were antes, out. cuando tienes mucho dinero, But we got all that haces data, prototipos y los and, lanzas. Y we ves got como so no hay, far as no hay to túnel de hoping to viento see mejor que la the realidad. Starship, the second Y stage, ahí separate aprendes from the mogollón. first stage, the super heavy booster. And unfortunately, we didn't make that happen, but that's okay. It was the first integrated launch, and honestly, today was amazing. Absolutely incredible day. El siguiente subirá mejor. Eso casi está garantizado. Test objectives with getting booster ascent, getting all the way through the countdown, working some issues at the end. Like, really fantastic day. Sí, es lo que dicen, todos los protocolos de cuenta atrás, que tampoco estaban muy ensayados, ha salido todo bien. Lo que es el despegue ha sido perfecto. Lo que pasa que en algún momento, por una razón que tienen que estudiar, pues se ha descontrolado. And then, as we say, a lot of excitement. Yep. Honestly, my face has had a smile on it since liftoff, and now my face hurts. Now, since we don't have any insights on the cause of our rapid unscheduled disassembly at this point, we're going to end our webcast here. Teams will continue to review the data and work toward our next flight test. But before we go, a big congrats to the entire SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship. And of course, a shout out to our viewers. We appreciate you joining us. And as always, we thank you for your interest in Starship, SpaceX, and your Bueno, se está support. despidiendo esta familia. Until next time. De hecho, ya no nos dan señal. Y creo que esto ha acabado por hoy. Creo que ha sido un espectáculo muy interesante. Y os quiero dar las gracias. Mira, aquí sí salen, tiene narices la cosa. Al final salen los comentarios. Lo miraré esto porque no ha salido antes. Ya os digo, es que como esta ha sido la carrera, pues pero por lo menos la transmisión la hemos tenido, que era lo importante. Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado aquí conmigo, disfrutando de este momento. Ya os avisaré cuando sea el siguiente lanzamiento, que no va a ser en breve porque al nuevo vehículo lo tendrán que probar, lo tienen que montar en la rampa, en fin, no sé el tiempo que le llevará, pero yo le he hecho mínimo 15 días, un mes, y ahora ya os iré informando. Espero que en la siguiente nos veamos de nuevo y nos riamos, por lo menos, que nos hemos reído también viendo este artificio. Y nada, gracias a todos, a equipo Raudive, a Marte el Marciano, a José Luis, que antes estaba por ahí, a Noelé, José Serrano, que ha aguantado hasta el final como un campeón, en fin, a todos los que habéis estado por aquí, que no han salido vuestros comentarios en pantalla, pero yo sí os he estado leyendo. Y nada, un abrazo a todos, amigos.
Nos vemos en la siguiente.